Muy buen día, muy buena tarde, muy buenas noches. Mi nombre es Lorenzo Estuardo Cano Batres. Soy de la sección B de la Universidad de Mariano Galvez y el día de hoy vengo a presentarles los derechos reales de mero goce. ¿Qué son los derechos reales de mero goce? Los derechos reales de mero goce son derechos sobre un bien ajeno que permite a una persona utilizarlo y disfrutar de sus frutos, pero no de disponer de él. ¿A qué nos referimos con esto? A que, a diferencia de la propiedad, estos derechos son limitados y no otorgan la facultad de vender o hipotecar el bien, ya que esta facultad la sigue conservando el propietario a través de la nuda propiedad. Y dentro de estos derechos encontramos lo que es el usufructo, el uso, la habitación y las servidumbres. Empezaremos lo que es el usufructo. ¿Qué es el usufructo? El usufructo es un derecho real que otorga a una persona la capacidad de usar y disfrutar de los bienes de otra sin ser el propietario, respetando su esencia y con la obligación de conservar su forma y sustancia. ¿A qué nos referimos con esto? Veámoslo en el ejemplo de una casa. Si yo eh, le otorgo a otra persona la capacidad de usar y disfrutar de los bienes de la casa, él, la persona a la que le he dado esos derechos será conocida como usufructuario. Y el usufructuario tiene la obligación de conservar su forma y sustancia. ¿A qué vamos con esto? A que, por ejemplo, en esa casa el usufructuario no puede, por ejemplo, romper una pared para extender lo que es digamos, un cuarto, una sala, sino que debe mantener las reparaciones en lo más mínimo y, por así decirlo, en lo más justo, que no menoscabe la propiedad y mucho menos que pueda causar algún tipo de deformidad en el bien. ¿Cómo se constituye el usufructo en Guatemala? Según el Código Civil de Guatemala, el usufructo puede constituirse de dos maneras, principalmente por voluntad de las dos partes o por testamento. Ya veremos más adelante cuál es el artículo que regula esta parte. También puede ser por voluntad de las partes, que puede establecerse mediante un contrato o el testamento que permite su constitución como una disposición de última voluntad. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del usufructuario? El usufructuario tiene el derecho de usar el bien y obtener sus frutos, pero también está obligado a mantener la sustancia del mismo. Como bien les decía, en este caso era, en el ejemplo que les había dado anteriormente, era no poder romper una pared por el simple gusto de poder hacer o de querer hacerlo. Esto implica realizar las reparaciones ordinarias y necesarias para su conservación. En este caso, digamos que por cosas naturales, ya sea un terremoto o cuando se filtra el agua, puede llegar a dañar las paredes. En ese caso, el usufructuario sí podría hacer ese tipo de reparaciones para mantenerla eh, conservada, así como no alterar la esencia del bien usufructuado. Eso está regulado en el artículo 726 del Código Civil. Ahorita pasaremos a ver en qué posibles normativas puede que esté regulado el usufructo. En cuanto nos referimos a convenios internacionales, no encontramos ningún convenio que regulara específicamente lo que es el usufructo. Es decir, que tuviera un artículo específico para definir lo que estamos viendo, que es el usufructo. Sin embargo, hay una que podremos llegar a mencionar ya que va en relación y de ahí nace lo que es el usufructo. Me refiero al artículo 55 de la Convención Cuarta
de los convenios de Ginebra relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre y su anexo. Y la Haya, que es del 18 de octubre del año 1907, el cual regula el reglamento artículo 5. El Estado ocupante será considerado únicamente administrador y usufructuario de los edificios públicos, bienes inmuebles, bosques y fincas agrícolas pertenecientes al Estado enemigo y situaciones en el territorio ocupado. Deberá salvaguardar el capital de estas propiedades y administrarlas de conformidad con las normas del usufructo. Como les decía, no es un artículo, no es una norma que vaya específicamente a lo que es el usufructo, pero en este caso podemos ver que sí lo mencionan, aunque sea en otro ámbito, eh, que no es el civil interno, por así decirlo. También encontramos los tratados indígenas y acuerdos históricos. Algunos tratados entre estados y pueblos indígenas reconocen derechos usufructuarios, derechos de caza, pesca y recolección sobre territorios cedidos, así como algún que otro tratado más, pero como ya les he dicho, no hay ninguno que regule específicamente lo que es el usufructo. Ahora bien, dentro de las leyes internas, en cuestión de la Constitución Política de la República de Guatemala, nuevamente no se encuentra ningún artículo en el cual pues regule o esta vez establezca específicamente lo que es el usufructo. Pero nuevamente podemos hacer mención al artículo 39, que prácticamente ahí es donde nace lo que es el usufructo. ¿Y por qué digo que de ahí nace el usufructo? Por el artículo 39, propiedad privada. Se garantiza la seguridad privada como un derecho inherente a la persona humana y toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso, disfrute de sus bienes de manera en que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de los guatemaltecos. Como podemos ver, este artículo regula lo que es la propiedad privada. ¿A qué venimos con esto? Que en este caso de la propiedad privada, o mejor dicho, de la propiedad en sí, nace el usufructo, ya que el usufructo sin propiedad, sin, sin ningún bien, no puede llegar a existir. Continuamos con el Código Civil, que cuando hablamos de este tipo de situaciones, como lo pueden ser el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre, usualmente el Código Civil es el predilecto para lograr entender cómo están establecidas en nuestro país. En este caso están establecidas desde el artículo 703 al 744. En este caso no me voy a abarcar mucho con los artículos porque si no quedaría extremadamente largo. Pasaré a exponer algunos artículos que en mi opinión son de los más importantes, siendo obviamente el primero, el artículo 703, extensión del usufructo. Pertenece al usufructuario los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan, ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título que se constituye. También tenemos las formas de constitución en el artículo 704. El usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad, que lo vimos al principio. El artículo 705 que regula la duración del usufructo, el cual estipula que el usufructo que
puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad. Y sobre todo, especies de bienes muebles e inmuebles. Asimismo, puede constituirse a favor de personas jurídicas o de una o varias personas individuales simultánea o sucesivamente. En el caso del disfrute sucesivo, el usufructo solo aprovechará a las personas que existan cuando concluya el derecho del anterior usufructuario. También tenemos el artículo 706 que va de la mano del artículo 705. El usufructo no puede exceder de 30 años. Cuando en la constitución del usufructo no se fije tiempo para su duración, se entiende constituido por toda la vida del usufructuario. El usufructuario que no sea vitalicio y el constituido a favor a personas jurídicas no podrán exceder de 30 años, salvo que se trate de bienes nacionales, en cuyo caso podrá ser hasta por 50 años. Asimismo, también tenemos el artículo 709, derecho del usufructuario, el cual estipula que los frutos naturales pendientes al tiempo de comenzar el usufructo pertenecen al usufructuario, salvo las obligaciones que a tales frutos estén afectados con anterioridad. Las pendientes a tiempo de extinguirse el usufructo pertenecen al propietario. El dueño de los frutos pendientes, al constituirse o al terminar el usufructo, es quien debe pagar los gastos de cultivo del año rural correspondiente. Así también el artículo 713, obligación de restituir si el usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse, el usufructuario está obligado a restituirlos en igual género, cantidad y calidad. Y si esto no fuera posible, a pagar su valor si se hubiera dado estimaciones o a precio corriente al tiempo de cesar el usufructo si no fueron estimadas. También tenemos el artículo 729, la reparación hechas por el propietario. Si el propietario hiciere las reparaciones extraordinarias, tendrá derecho a exigir al usufructuario el interés legal de la cantidad invertida en ella mientras dure el usufructo. Si no le hiciera cuando fueren indispensables para la conservación de la cosa, podrá hacerlas el usufructuario, pero tendrá derecho a exigir del propietario, al incluir el usufructo, el reembolso de su valor sin intereses. Si el propietario se negara a satisfacer dicho importe, tendrá el usufructuario derecho a retener a las cosas que reintegrarse con sus productos, así como muchos artículos que, como les digo, no me voy a extender a leerlos todos porque todavía tenemos que ver otras instituciones y solo en este serían como 41 artículos los que tendría que leerles, así que les invito a que puedan leerlas y sobre todo que les presten mucha atención a todas y cada una de estas. Así que pasaremos ahorita con lo que son las leyes especiales que se pueden aplicar al usufructo. En primer lugar tendríamos la ley de transformación agraria, es decir, el decreto 1551, en donde uno de sus artículos regula el usufructo de tierras de Estado otorgadas a campesinos o cooperativas. Estamos hablando del artículo 44. Como segundo punto, la ley del fondo de tierras, el decreto 24-99, el cual crea un fondo de tierras fronterizas que puede otorgar tierras en usufructo antes de transferir su propiedad, el artículo 4, literal D. Ley de áreas protegidas, el decreto 4-89, que permite el usufructo de recursos naturales dentro de áreas protegidas bajo el control estatal. Estaríamos hablando del artículo 19. Como cuarto punto tenemos la ley de propiedad, el decreto 47-2005, aunque su enfoque es la modernización del registro de la propiedad, reconoce el usufructo como
derecho real inscribible. Estábamos hablando del artículo 11. Como quinto punto tenemos la ley de tierras comunales de los pueblos indígenas, el decreto 26-2018, la cual reconoce que las comunidades indígenas pueden ejercer derechos de usufructo y aprovechamiento tradicional sobre tierras comunales, estipulado en el artículo 5. Bien, pasaremos a los giros jurisprudenciales que he podido encontrar, disculpen, que he podido encontrar con respecto al usufructo. Tendremos la sentencia de la Corte Suprema de Justicia Civil del 8 de septiembre de 1987, que en este caso se trató sobre una vivienda que tenía constituido un usufructo vitalicio a favor de una persona, para que posteriormente en el bien fuera rematado judicialmente por una deuda del propietario. El tribunal debería decidir si el nuevo comprador debería respetar el usufructo o si éste se extinguía con la venta judicial. La importancia de este giro jurisprudencial es que gracias a esta sentencia reafirma que la inscripción registral de seguridad jurídica al usufructo protege al usufructuario frente a terceros. Tenemos también la sentencia de la Corte Suprema de Justicia Civil del 6 de octubre del año 1998, en donde el caso se trató de un propietario que vendió un inmueble sobre el cual ya existía un usufructo vitalicio. La importancia de este giro jurisprudencial es el fallo enseña que el usufructo limita el dominio del propietario y que los actos que dispongan la venta, donación, etcétera, no se eliminan, siempre que el usufructo esté constituido conforme a la ley. También tenemos el expediente 4585-2017 de la Corte de Constitucionalidad. Guatemala, 3 de septiembre de 2018. Una persona interpuso un amparo constitucional contra una resolución judicial que afectaba su derecho patrimonial, similar a un usufructo o posesión legítima. En caso finalizó si la resolución vulneraba los derechos del propietario y el debido proceso. En la importancia de esta jurisprudencia vincula el usufructo con los derechos constitucionales del propietario, mostrados que el usufructuario puede ser protegido mediante el amparo si su derecho es vulnerado por autoridades o particulares. Entramos a lo que es el uso. ¿Qué es el uso? No nos estamos refiriendo literalmente a que, por ejemplo, estoy usando esto o que estoy usando en este momento la taza. Nos estamos refiriendo a un bien mueble. En este caso es un derecho real que la faculta a una persona física a gustar y disfrutar de una parte de los frutos de un bien ajeno, en la medida necesaria para cubrir sus propias necesidades y las de su familia. A diferencia del usufructo, el uso es más limitado, ya que restringe a que el titular pueda consumir y es un derecho personalísimo, es decir, que no se puede transmitir ni arrendar. Para que entendamos lo que es el uso, vamos a seguir el siguiente ejemplo. Digamos que yo tengo una parcela, un terreno, y una persona viene y me ruega que lo ayude porque no tiene trabajo, no tiene con qué comer, y entonces yo le digo, está bueno, te voy a dar, digamos, 10 metros cuadrados de ahí de mi terreno, de mi parcela, para que tú puedas ir y sembrar lo necesario para la alimentación tuya y de tu familia, cumpliendo así con lo establecido en la parte que dice tus propias necesidades y las de tu familia. Tenemos ciertas características sobre el uso, el cual sería que es un derecho real, es decir, es un derecho sobre la cosa ajena, no sobre una persona.
es personalísimo, es decir, que está vinculado a la persona titular y por tanto no puede ser cedido ni traspasado a terceros. Es limitado ya que el uso de la cosa y la percepción de sus frutos se limitan a las necesidades del usuario y su familia. Precisamente por eso les hacía ese ejemplo, porque no le estoy dando a él para que use todo el terreno. Le estoy dando una pequeña parte de ese terreno para que la use para sembrar y así cubrir las necesidades alimenticias de él y de su familia, sin alterar la forma o sustancia del bien. En este caso, por ejemplo, volvemos al ejemplo. Si yo le doy a él para que pueda sembrar, él no puede construir en ese lugar, él no puede construir una casa más allá de lo que ya está estipulado, que sería la siembra para su alimentación y la de su familia. Es temporal, ya que generalmente tiene una duración limitada, aunque en la práctica puede ser vitalicio. Precisamente lo que decía con el ejemplo anterior, en donde yo soy el que le está dando a esa persona el uso de esa pequeña parte del terreno. Entonces, en cualquier caso, yo se lo podría quitar porque sigue siendo mi propiedad. Aunque, tal y como lo dice aquí, en la práctica puede llegar a ser vitalicio si yo le digo, bueno, de aquí adelante hasta que tú te mueras, puedes usar ese pedacito de terreno para seguir sembrando, valga la redundancia, hasta que se muera. Es intransmisible porque no se puede ser arrendado, cedido ni hipotecado. Obligaciones del titular del derecho de uso. El cuidado de la cosa, que debe conservar la cosa con tal diligencia de un buen padre de familia. La contribución a los gastos. Si el usuario consume todos los frutos de la cosa, está obligado a pagar los gastos de cultivo y de las reparaciones ordinarias de conservación y las contribuciones. En las posibles normativas que puedan regular el usufructo, nuevamente nos encontramos con que en los convenios internacionales tampoco hay, perdón, aquí me equivoqué, no el del usufructo, el del uso. En el título está mal. Pero en las convenciones internacionales no se encontraron convenios que regulen específicamente lo que es el uso. Y nuevamente, los únicos artículos que podemos llegar a relacionar son los ya antes vistos y antes explicados. En la Constitución Política de la República de Guatemala, nuevamente tenemos el mismo problema, en donde no existe un artículo en la Constitución específico para lo que es el uso y solo podemos relacionarlo con el artículo 39, el cual ya leímos anteriormente. En el Código Civil, nuevamente, siendo el predilecto para este tipo de instituciones, obviamente va a estar regulado en el Código Civil, en la cual estaría del 745, perdón, al 751. Solo que aquí hay una pequeña cosa muy curiosa, y es que esos artículos usualmente, como ustedes lo pueden ver, son 6 artículos. Y no va solo del uso, sino también va de lo que es la habitación. Entonces, así que en el capítulo 3, uso y habitación, del artículo 745 al 751, establece lo que es el uso y habitación. Así que como son muy pocos, voy a pasar a dar lectura. Artículo 745, contenido del uso. El uso da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella, en cuanto basten para las necesidades del usuario y las de su familia. El artículo 746, en contenido de la habitación. Aquí ya estamos hablando de la habitación, así que este me lo voy a saltar.
porque la siguiente institución que vamos a ver es precisamente la de habitación. Así que tendríamos el artículo 747, el cual estipula que los derechos de uso y habitación, este va para los dos, se regulan por el título que los constituye. Si el título no determina la extensión de estos derechos, se regularán conforme a los artículos siguientes. Artículo 748. Son derechos inalienables. ¿Qué quiere decirse con inalienables? Es decir, que no se pueden enajenar, que no se pueden traspasar a un tercero. El artículo 749. Obligaciones de prestar garantía y de hacer inventario. Para gozar de los derechos de uso y habitación deben presentarse previamente garantía y hacerse formal inventario y descripción del estado de los inmuebles, con citación del propietario. En cuanto a la garantía, rigen las mismas prescripciones que para el usufructo. Artículo 750. Los derechos de uso y habitación se establecen y se pierden de la misma manera que el usufructo. Que como si volvemos a lo que es el usufructo, tendríamos que es según la duración que se haya constituido, que no exceda de los 30 días si no se ha constituido, por la muerte del usufructuario, en este caso por la muerte de quien está en el derecho de uso, y hasta ahí estaría. El artículo 751. Obligaciones del usuario y del habitacionista. Si quien tiene el uso en un fondo tomare todos sus frutos, o si quien tiene derecho de habitación ocupare toda la casa, estará obligado a hacer los gastos de cultivo o reparaciones ordinarias y a pagar las contribuciones. Si no tomare mal de una parte de los frutos o no ocupare mal de una parte de la casa, contribuirá en proporcional a lo que goce. Ahora pasaremos con las leyes especiales que pueden ser aplicables en este caso, que sería el reglamento de registro de la propiedad, disposiciones registrales, ya que el registro de la propiedad inscribe títulos y actos que contribuyan, reconozcan, modifiquen o extingan los derechos de usufructo, uso, habitación, hipoteca, servidumbre, etc. La inscripción es clave para la oponibilidad frente a terceros. También tenemos lo que es la ley de áreas protegidas, el decreto 4-89 y su reglamento acuerdo gubernativo 759-90, el cual regula las disposiciones del uso de áreas protegidas, zonificación, usos permitidos, restringidos, autorizaciones para aprovechamientos y concesiones, aplicable para el uso que involucra recursos naturales o terrenos en áreas protegidas. También tenemos la ley de fondo de tierras, el decreto 24-99 y la ley de transformación agraria, el decreto 1551, la normativa histórica y derogada parcialmente. En esta vemos normas que regulan adjudicación y acceso a la tierra y contemplan figuras como usufructo, uso o formas temporales de acceso a tierras estatales fronterizas relevantes para el ámbito agrario y de acceso a la tierra. También tenemos las leyes sobre tierras comunales, reconocimiento de tierras indígenas, el procedimiento y reglamento. Normativa que normativas y reglamentos para reconocimiento de tierras comunales que implican derechos de uso colectivo y aprovechamiento tradicional, así como régimen distintos de propiedad privada individual. Eh, Estaríamos entrando a los giros jurisprudenciales. El decreto ley número 106, es decir, el Código Civil, está en estos giros jurisprudenciales debido a que
no encontré mayor información sobre giros jurisprudenciales con respecto a lo que es el uso, pero el uso y la habitación son derechos intransferibles que no se pueden enajenar, grabar ni arrendar, salvo los límites que marca el título constitutivo. El usuario debe respetar ese carácter. El titular del uso está obligado a conservar la cosa y hacer reparaciones ordinarias si se excede. Puede responder por daños. Los tribunales aplican a esas reglas del Código Civil. También tenemos el expediente 4785-2017 de la Corte de Constitucionalidad y otros fallos que analizan garantías y el debido proceso en afectaciones patrimoniales. Cuando un acto administrativo o judicial vulnera el uso, por ejemplo, desalojo, resolución administrativa, que afecta disfrute o expropiación sin garantías, el afectado puede recurrir a medios constitucionales, es decir, disculpe. La Corte de Constitucionalidad ha conocido casos amplios sobre derechos patrimoniales y procesos administrativos, así como judiciales que afecten a dichos bienes. Entramos a lo que es la habitación. ¿Qué es la habitación? Es el derecho real que permite a una persona y a su familia vivir en un inmueble que pertenece a otra persona, ocupando la parte necesaria para satisfacer sus necesidades de vivienda. En lo que era el uso, estábamos dando sus necesidades, mayormente se podrían tomar como necesidades alimenticias, pero en este nos deja bien claro que es sus necesidades de vivienda. Ese derecho es de carácter personal, limitado a las necesidades del habitacionista y su familia, y no puede ser arrendado ni transferido. Su alcance se determina con el título que lo crea, aunque se rige por las normas establecidas en el Código Civil en su ausencia. Muy bien, solo para que entendamos bien lo que es la habitación, pues el mismo nombre lo dice. Nosotros conocemos que es una habitación, en este caso, volvamos al ejemplo de que yo tengo una casa extremadamente grande y una persona viene a mí y me pide que por favor la deje vivir o que al menos le dé un lugar donde dormir a él y a su familia. En este caso yo les puedo ceder una habitación ya que tengo una extra para que la sigan utilizando en cuanto a vivienda se requiere. Las características de la habitación sería que es un derecho real porque es un derecho que recae sobre un bien inmueble. Nuevamente el de uso y goce limitado. Su propósito es exclusivamente el de vivir en él y satisfacer las necesidades de vivienda del habitacionista y de su familia. El personal es personal e intransferible, es decir, que no se puede vender, hipotecar ni alquilar a terceros. Es limitado a las necesidades, se limita a la parte del inmueble estrictamente necesaria para vivir, aunque la familia pueda aumentar con el tiempo. Pues lo que decía que si una familia me viene, yo le puedo dejar un cuarto y que en ese cuarto se acomode a las necesidades de la familia. Requisito de garantía. Al momento de constituirse puede ser necesario prestar una garantía y realizar un inventario del estado del inmueble. Esto se hace, bueno, como bien lo dice, es una garantía para que no a futuro no puedan haber problemas con que falta esta cosa que era valiosa, que yo la tenía aquí, que ahora ya no está. Por eso normalmente se hace lo que es un inventario de todo lo que pueda haber dentro. En obligaciones, si el habitacionista ocupa toda la casa, será responsable de los gastos de reparación ordinaria y contribuciones. Si solo ocupa una parte, contribuirá proporcionalmente. Precisamente volvemos a lo mismo, en el que si solo están utilizando una habitación y justamente una de las paredes de esa habitación pues se ve afectada ya sea por algún desastre natural o por alguna otra cosa, pues el habitacionista deberá pagar proporcionalmente a lo que
a lo que él está establecido. En este caso, como es un cuarto, no se le podría cobrar la totalidad de la reparación. ¿Cómo se constituye y se extingue? Se constituye generalmente por contrato o testamento y se extingue de la misma manera que el usufructo, por ejemplo, por el cumplimiento del plazo, la renuncia, la pérdida del bien o en los supuestos previstos en el Código Civil. Posibles normativas que regulen el usufructo, tenemos los convenios internacionales en donde nuevamente no encontramos ninguno. Nuevamente me disculpo porque en el título dice usufructo y debería ser habitación. Nuevamente en los convenios internacionales no se encontraron pues nada que regulara específicamente lo que era la habitación y nuevamente solo tenemos como referencia los artículos ya antes mencionados. En la Constitución Política, nuevamente no encontramos ningún artículo que lo regule en específico y solo tenemos como mención el artículo 39. En el Código Civil, otra vez encontramos que es la manera predilecta en donde encontrar este tipo de instituciones, el cual en este caso estaría nuevamente, como ya les había dicho, comparte capítulo con lo que es el uso, así que estaría el artículo 745 al 751. Paso a leer el único artículo que no leí en el uso, ya que era específico de lo que era la habitación. El contenido de la habitación se limita lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no la haya tenido en el momento de constituirse tal derecho. Ese sería el único artículo que me traté referente al uso y habitación. En las leyes especiales que pudieran haberse aplicado, en este caso no se encontró ninguna que separada lo que es el Código Civil que nos pudiera ayudar a complementarlo, sino que simplemente, como ustedes vieron, son solo 6 artículos, no hay mucho más que ver. En los giros jurisprudenciales, pues la verdad tampoco se encontró jurisprudencia. eh, Algunos criterios recurrentes. Voy a proceder a darle algunos criterios recurrentes que los tribunales guatemaltecos o la doctrina señalan respecto al derecho de habitación, solo para que no quede tan vacía esta parte. En la limitación del bien, la habitación solo te da derecho a lo necesario para la habitación, para el habitador, perdón, y su familia, y no puede extenderse a usos industriales o comerciales, basado en el artículo 746 del Código Civil. El carácter personalismo es intransferible. Ya lo vimos. La constitución y extinción, nuevamente ya lo vimos. Las obligaciones del habitacionista, que es conservar la casa en este caso, y responder por deterioros por su culpa. Usarla con moderación y de buen padre de familia. Y la protección constitucional. Cuando en el derecho de habitación está legalmente constituido una autoridad que lo afecte arbitrariamente podrá generar una vía de amparo que afecte el derecho real conocido legalmente. Encontramos lo que es la servidumbre, que sería el último tema que estaríamos tocando el día de hoy. ¿Y qué es la servidumbre? La servidumbre es un gravamen o derecho real que limita el dominio de una propiedad, predio sirviente, en este caso se le conocería, en beneficio de otra propiedad, el predio dominante, o en una persona. Comúnmente se refiere a derechos como el de paso, que permite a alguien cruzar un terreno ajeno para llegar a su propiedad. Lo que también encontramos los de acueducto, que permite conducir agua a través de otro predio. Históricamente también se refiere a la condición que sometimos los seres sirvientes en el sistema feudal.
En ese caso, perdón, encontramos lo que es el predio sirviente y el predio dominante. ¿Quién es el predio sirviente y quién es el predio dominante? Muy bien, vamos a ponerlo de esta manera. El Código Civil es un predio, en este caso, a un predio se le conoce también como una extensión de terreno y la Constitución va a ser otra. Entonces, disculpen un momento. En este caso, por ejemplo, digamos que en esta parte de acá está lo que es la carretera y estos son dos predios. Juan compró este predio que está aquí y Pedro compró este de acá. ¿Qué es lo que pasa? Juan no puede, no tiene camino para llegar a lo que es la carretera, es decir, que no tiene entrada y salida fácil a su predio. Aquí es donde viene la servidumbre. En este caso, el predio sirviente será el que dé eh, el paso al otro predio que se convertiría en el predio dominante. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el predio sirviente sería el de Pedro y el predio dominante sería el de Juan. En este caso, Juan, por medio de la servidumbre, puede crear un camino que no le estorbe tanto a Pedro, que podría ser en la parte de aquí arriba, hasta donde está la carretera. Eso se le conoce como servidumbre, que es eh, un camino, es un paso para una persona de llegar a de un predio a otro. También, como hemos visto, también está el de acueducto, que es solo, por ejemplo, pasar una tubería. Si, si Juan tuviera un estanque por acá o tuviera agua por acá, pero Pedro no, se puede constituir una servidumbre de acueducto para que Juan le pueda pasar agua a Pedro y pasar tuberías y todo lo necesario. Eh, Tenemos como partes involucradas el predio dominante que, como ya les expliqué, es la propiedad que se beneficia de la servidumbre. Y el predio sirviente es la propiedad que está sujeta a la servidumbre. Hay tipos comunes de servidumbre, en este caso de paso que permite el tránsito a través de un predio para acceder a otro. Es precisamente el ejemplo que les estaba dando, espero que se me haya entendido, donde una persona le tiene que, a través de su terreno, crear, por así decirlo, un camino para que ambos predios conecten y ambos propietarios puedan entrar y salir sin ningún problema. También está la servidumbre de acueducto que permite conducir agua a través de un terreno ajeno y entre muchos otros como el que puede ser el de desagüe, luces, incluso uno de vista, en el caso de que le esté tapando pues la visión, pero eso ya son un poquito más específicos y se constituye por acuerdo de partes, es decir, en el ejemplo que les daba, que Juan y Pedro se hayan puesto de acuerdo y que hayan hecho el camino sin tanto problema. Pero si alguno de los dos no estuviera de acuerdo, por decirles que Juan no, que Pedro no está de acuerdo con que Juan le abriera un camino hasta por acá, también puede ser por medio de decisión judicial, es decir, que el juez deberá determinar por dónde, cómo y qué tanto debería abarcar la servidumbre para independientemente cuál sea el paso, si el de independientemente de cuál sea la servidumbre, perdón, si el de paso, acueducto o cualquiera de los otros.
En las posibles normativas que regulan el usufructo en convenios internacionales, nuevamente no encontramos ninguno, más que los que habíamos visto anteriormente, que no los voy a estar volviendo a aburrir una y otra y otra y otra vez con lo mismo, cuando realmente no se encontró ningún convenio internacional que específicamente hablara sobre lo que es la servidumbre. Y nuevamente en la Constitución solo tenemos el artículo 39. Así que pasamos a las posibles normativas en las que puedan regular el usufructo. Nuevamente tenemos el Código Civil, que es el predilecto, como ya me habíamos dicho, para todo este tipo de eh, instituciones jurídicas, que está que está constituido o está establecido del artículo 702 al 821. En este caso siendo el más extenso de los tres temas que hemos visto hoy o de las tres instituciones, siendo que cuenta con la cantidad de 69 artículos, entre los que tenemos como lo es los conceptos, las clasificaciones, la inseparabilidad, la indivisibilidad, las servicios, las servidumbres voluntarias y legales, así como algunas que tienen por objeto el interés de los particulares, pueden ser establecidas, derogadas o modificadas por la voluntad de estos, siempre que tengan capacidad para disponer. También tenemos lo que es la amplitud, las oposiciones del dueño del predio sirviente, la división del fondo, cómo se constituye, las servidumbres, que también pueden ser temporales, las obligaciones que otorga la servidumbre, el derecho a paso, aumento de la capacidad de acueducto, la prohibición de plantaciones, la facultad de dueño de predio sirviente, así como muchos, muchos, muchos otros artículos que sí les recomiendo leer porque de verdad, si me pongo a leer los 69 artículos, este video me va a quedar de 1 hora y media y no es la intención, la verdad. Así que voy a proceder a darles por así por encimita algún que otro artículo que me resulte interesante, como la posición del dueño del predio sirviente, el cual sería el artículo 761, en el cual el dueño del terreno sobre el que se trate de imponer la servidumbre forzosa de acueducto, en este caso, este artículo solo afecta a lo que es la servidumbre de acueducto, podrá oponerse por alguna de las causas siguientes: por pretenderse construir acequia descubierta que sea perjudicial para su calidad de agua, por ser peligrosa para el terreno del predio sirviente, ya que pueden utilizarla con objetos de interés privado, y y por poderse establecer sobre otros predios con igual ventajas para que él pretenda imponerla, y menores inconvenientes para que haya sufrido. No puede imponer la servidumbre forzosa de acuerdo con los objetos de interés privado sobre edificios ni sobre jardines, ni huertas existentes al tiempo de hacerse la solicitud. También, una vez ya hecho la servidumbre de acueducto, se le puede, gracias al artículo 770, solicitar un aumento de la capacidad. Cuando el dueño de un acueducto atraviese tierras ajenas, cuando el dueño de un acueducto que atraviese tierras ajenas solicite aumentar su capacidad para que reciba mayor caudal de agua, se usarán las mismas reglas para su establecimiento. La prohibición de hacer plantaciones, que esta ya solo con el epígrafe es bastante directa, que en este caso, por ejemplo, en una servidumbre de paso, uno no puede llegar y plantar porque estaría obstruyendo la servidumbre misma. También podemos lo que es la anchura de los ductos, las obligaciones que otorga la servidumbre, la caducidad,
En artículo 776, la concesión de la servidumbre de acueducto sobre predios ajenos caducará si dentro de un plazo que se hubiere fijado, el concesionario no hiciere uso de ella. Dicha caducidad se opera sin perjuicio de satisfacer el dueño de cada predio sirviente la indemnización corresponde. También tenemos los que son las servidumbres urbanas, el pago de terreno ocupado, las servidumbres por escribo, entre muchos y muchos artículos que sí les recomiendo leer para poder tener una idea mucho más amplia de cómo se puede utilizar y en qué momentos, valga la redundancia, en qué momentos pueden utilizar y de y cuál sea la mejor manera para actuar en diferentes casos. Y bueno, todo pasaría ya con lo último que serían los giros jurisprudenciales, el cual sería de la Corte Suprema de Justicia, que ha determinado que solo las servidumbres inscritas en el registro de la propiedad son oponibles frente a terceros. El comprador del predio sirviente debe respetarlas si estaban inscritas al momento de la adquisición. La importancia de este giro jurisprudencial es que refuerza la seguridad jurídica y la pública al registrar los derechos reales. La referencia de este giro jurisprudencial sería de la Corte Suprema de Justicia de la Cámara Civil el 30 de julio de disculpen, 1976. Y por último tendríamos el tribunal que declaró que solo el propietario del predio dominante puede demandar la constitución de la servidumbre de paz. La simple posesión no otorga legitimidad activa. La importancia de esta jurisprudencia es que asegura que la servidumbre se constituya con base en un título real válido y no en relaciones de hecho. La referencia sería la Corte Suprema de Justicia, la Cámara Civil, el 6 de noviembre del año 2001. Y hasta aquí llegaré a mi presentación. Espero que les haya gustado y espero que pasen un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche independientemente.